¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos, buenas noches. Están en desarrollo profesional de contadores, la nocturna de las NIF. Hoy estamos en clase VIP solo para los cuates. Qué bueno que se están empezando a conectar. Y el día de hoy tengo un par de invitados especiales. La clase de hoy va a ser sobre la NIF 15, una norma de información que en lo personal es importante más allá del registro contable, más allá del CFDI, más allá de todo, como dijera Luis Miguel, que es importante, pero que lamentablemente se ha quedado muy rezagada. Desde la escuela no nos las enseñan, en el trabajo no la aplican, pero es muy importante, es muy interesante. Y por eso quise invitar a dos amigos. Les comento, muchachos, yo tuve la oportunidad de dar cursos presenciales antes de la pandemia. Prácticamente fueron 3 años consecutivos allá en la ciudad de Oaxaca, en donde, caray, nunca había visto un salón de más de 100 personas llenos para ver un tema de NIF. Me asusté, gracias al maestro Vivar. Cuando yo llegué dije, ay, carambas, ¿qué es esto? Y me encantó la experiencia, me encantó tanto que hasta regresé y pude generar algún beneficio que me daban los cursos presenciales. Es de que puedo hacer amigos. Y dos de esos grandes amigos que hice en aquellas visitas en Oaxaca están hoy presentes, que me van a apoyar con base en su conocimiento, en su perspectiva, a dar la clase de hoy. La NIF 15 es relativamente nueva como NIF, porque si no mal recuerdo, y ahorita si no me corrigen los maestros, viene desde el 2006 por ahí, que fue cuando fue el cambio de principios a normas de información financiera. Por eso era de los pocos boletines que se mantenían vivos de aquella época, porque surgió prácticamente en el cambio y que fue modificado, si no mal recuerdo, este año, que realmente es nada más separar dos temas importantes: la disposición de activos de larga duración y el deterioro, que dio origen a la NIF B11, que ya en su momento platicaremos, que también es interesante y que va a romper paradigmas en cuanto a las bajas de activo fijo. Pero hoy nos vamos a centrar en el famoso deterioro. Una palabra que cuando la escuchas te vas a lo físico, ¿no? Y yo me acuerdo mucho antes de pandemia, de las reuniones de fin de año con los exalumnos de secundaria, de la prepa, de la universidad. Cada vez que me veían me decían que me veía más deteriorado. No necesariamente lo estaba, como lo vamos a ver en la clase de hoy. Pero bueno, quiero presentarles, si me permiten, a dos grandes amigos. Los conocí en Oaxaca. Eh, Me acuerdo que en aquella época yo estaba estudiando una maestría de finanzas, que les comparto, muchachos, no le digan a nadie, pero me reprobaron en contabilidad 1, entonces ya se imaginan cómo me puse. Y platicando con ellos, pues ellos surgió la inquietud de estudiar la maestría, son másters ya. Yo dije, Dios de mi vida, de lo que me perdí. Pero bueno, es un mundo apasionante lo de las finanzas, matemáticas financieras. Por eso les pedí a ellos que compartieran sus conocimientos con todos ustedes en la clase de hoy. Si me permiten, primero las damas, mi estimado Raúl, vamos a presentar a la contadora Pilar Bautista. Me gustaría, Pili, si te presentaras tú como quieres que te conozcan en redes sociales. Tú ya tienes un cargo importante allá en Oaxaca, tienes un programa de radio en Sinergia Inteligente, pero me gustaría que te presentaras con los muchachos en la clase, por favor. Hola maestro, buenas noches. Buenas noches a todos los amigos que nos están acompañando en esta clase VIP. Primero darle las gracias al maestro por la invitación el día de hoy. Soy Delia Pilar Bautista Martínez, como le digo al maestro Martín, Pili para los amigos. Aparezco en el Face como Pili BM. Efectivamente, como comenta el maestro Martín, actualmente soy presidente del Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, Asociación Civil, un colegio de manera independiente que está en la ciudad de Oaxaca.
También soy contador público certificado y tengo la maestría en finanzas y en fiscal. Entonces, pero para, ¿cómo quiero que me llamen? Díganme Pili, me pueden decir Pili, me pueden preguntar como Pili. No me gusta que me digan Delia. Usualmente no utilizo el nombre de Delia. Me conocen más como Pili. Gracias, maestro Martín, por la invitación. Y estamos acá para participar con usted. Es la primera vez que participo en la clase VIP del maestro y esperemos que sea de su agrado. Como le comenté al maestro Martín, voy a aprender de los expertos. Tiene apagado su micrófono, maestro. Ya me di cuenta, ya sabes que hasta en el programa de censos me pasa eso, pero bueno, tengo aquí unos demonios. Ya William ya conoce lo que me afecta muy bien. Muchas gracias, Pili, por haber aceptado la invitación. Como les puse ahí en el post en mi grupo de desarrollo profesional de contadores en Facebook, que bueno que se cayó ayer y no hoy, no se hubieran enterado de la clase, que aquí venimos a aprender todos. Todos aprendemos de todos. Unos sabemos cosas diferentes a los demás, pero nos complementamos. Y en segunda instancia, y no por ser menos importante, sino porque es muy caballeroso, vamos a presentar al contador Raúl Ramírez. Ahorita me acordé que había un tenista famoso mexicano, ¿no? Homónimo del maestro Raúl. Maestro, mi estimado, gracias por haber aceptado esta invitación a impartir esta clase. Bienvenido, este es tu salón, son tus alumnos, y si quisieras presentarte, cámaras y micrófonos van para Oaxaca. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, amigos de las redes? Sí, efectivamente, hay un famoso tenista mexicano, Raúl Ramírez, y yo también soy Raúl Ramírez, pero no juego tenis. Realmente el deporte que practiqué fue el básquet. Y a causa de eso, pues nos lesionamos la cintura, pero ahí vamos. Muy bonito el básquet. Pues bueno, ya entrando en materia, pues yo soy Raúl Ramírez Arte, soy licenciado en contaduría y también cursamos ahí la materia de las finanzas en nivel de maestría. Y efectivamente, pues ya tiene rato que seguimos los pasos del maestro Martín. Cuando, cuando ese simbolito que está ahí de MR azul, pues ni figuraba porque en sí empezamos a estudiar las normas, pues obviamente debido a las necesidades que teníamos dentro de la empresa. Hemos siempre hecho equipo ahí con la maestra Pilar. También ya tiene sus añitos. Y poco a poco fuimos empezando a estudiar y empezamos a indagar todo lo que es el estudio de las normas de información financiera. Empezamos con C4, con los inventarios, con los costos, porque esa era nuestra necesidad. Y después aplicarlo ya en el despacho, empezamos a ver pues la serie B para implementar nuestros catálogos y todo eso. Y sí, pues ahí vamos avanzando. Entonces, no somos unos expertos como tal, pero vamos a tratar aquí de hacer la charla que nos invitó amablemente el maestro Martín. Muchas gracias, mi estimado maestro. Muchachos, bienvenidos a la nocturna. Ya te veo ahí, William, cliente frecuente. Ya le voy a empezar a dar apuntos aquí a mi estimado William. Y ya le tocará el estar aquí, claro que sí, cómo no. Bueno, muchachos, si les parece bien, entremos en materia. Ya están habilitados maestros Pili y Raúl para que puedan compartir. Entonces, muchachos, mucha atención. Tenemos la oportunidad de estar aquí en corto, donde, a diferencia de YouTube, que yo los leo y lo que quiero lo leo y lo que no es cierto. Trato de leerlos a todos. Aquí pueden participar. Acuérdense que la retroalimentación es lo mejor. Dudas, comentarios, sugerencias, compartir experiencias. Todo es bienvenido. Insisto, como les he dicho a todos, aquí venimos a aprender. Aquí la podemos regar, pero allá afuera con los clientes no.
Así que mis estimados, los micrófonos son todos ustedes, el aula y nuestra atención. Bienvenidos y gracias por participar. Gracias, maestro. Tal y como comentaba el maestro Martín, esta norma NIPSE 15 es una norma nueva, se aprobó en diciembre del 2020 y va a entrar en vigor el 1 de enero del 2022. Sin embargo, también está autorizada su aplicación de manera anticipada. O sea, para quienes hayan querido aplicar esta norma a partir del 2021, se puede hacer. Esta norma de deterioro en el valor de activos de larga duración es una norma que usualmente no le damos mucha importancia, tal y como lo comentaba el maestro. ¿Por qué? Porque de repente si la depreciación no cuadra al final del ejercicio en los estados financieros, muy pocos le van a dar la importancia a ese deterioro. Pero en sí, ¿qué es un deterioro? El deterioro va a ser el exceso que tenga el valor en libros contra el monto de recuperación. Entonces, si mi valor en libros es más alto que mi valor mi monto de recuperación, de ese deterioro es el que vamos a estar hablando. ¿Puedes avanzar, por favor, contador? ¿Cuáles son las razones que se tuvieron para emitir la norma C15 que va a sustituir al boletín B15 que lo tenemos desde el 2004? ¿Cuáles son esas razones? Pues la primera es actualizar la normativa considerando los estándares internacionales. Debido al gran avance y desarrollo tecnológico que tenemos y a la apertura de los mercados, se hace importante y se hace necesario actualizar esta norma C15 de tal manera que podamos competir con esa normatividad y con esos estándares internacionales. La otra razón para crear esta norma, para que entre en vigor esta norma, es uniformar las revelaciones sobre las pérdidas por deterioro y su reversión derivado de la actualización. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta norma a lo largo de esta plática? Es saber cuándo hay una pérdida por deterioro y cuándo podemos hacer una reversión de esa pérdida derivado de la actualización de ese activo de larga duración que tenemos. Entonces, sí es muy importante que nosotros atendamos a que esta norma tiene convergencia con la NIC 36 a nivel internacional, y de lo que se trata es de que estandaricemos tanto los conceptos que tenemos como la aplicación para que podamos nosotros presentar esa información financiera tanto en nuestro país como a nivel internacional. En las clases que he tenido la oportunidad de tomar con el maestro Martín, que tal y como comentaba, yo lo conocí por primera vez en Puebla y dando T4, creo que fue, que no entendí nada en la primera clase y dije de aquí en adelante sigo al maestro Martín porque necesito entender de lo que está hablando. Creo que eran impuestos diferidos y llegué a la tercera clase y no le entendí mucho. Dije, vamos a ver, ¿y qué nos dice el maestro Martín? Al mismo tiempo que estamos aprendiendo norma mexicana, estamos aprendiendo norma internacional. Entonces, sí es importante considerar que esta norma es convergente con la IFR, con las normas internacionales. Adelante, maestro Raúl. Tu micrófono está apagado. No, pues esta falta de costumbre de esta tecnología. Bueno, ahí ya tenemos la primera pregunta para que no se vayan colgando. Dice, hola, buenas noches. ¿Cómo impacta el deterioro en el arrendamiento D5 y OFRS 16? Bueno, es que no hay, uno es norma mexicana y otra es norma internacional y son lo mismo, ¿no? ¿Y cómo impacta? Bueno, vamos más adelante, checamos. Después del objetivo viene el alcance y en el alcance, pues obviamente se ve a quienes le aplica, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo en sí de esta norma? Pues dice, pues es establecer las normas. Es que tenemos el concepto de reconocimiento, ¿no? Pero a veces lo acotamos nada más al registro y no, o sea es muy, muy amplio ese concepto que abarca lo que es primeramente la evaluación, darle asignarle valores económicos a una operación, después presentarlo y si requiere, obviamente tenemos que hacer su revelación. Y en todas las normas
que, que marca nuestro librito de las NIP, pues viene precisamente el objetivo y ese objetivo general es la evaluación, la presentación y revelación, y en este caso no es la excepción, que es que cómo vamos a reconocer contablemente precisamente esa pérdida de valor conceptualizado como deterioro de los activos de larga duración, y como ya lo comentaba la maestra Pilar, también su reversión. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, una vez que ya aplicamos, ya afectamos a resultados ese deterioro, si surgen situaciones que me hacen recuperar ese valor, pues le tenemos que dar reversa y la norma lo permite. ¿A quién va a aplicar esta norma de información financiera? Va a aplicar a todas las entidades que tengan activos de larga duración y en especial va a aplicar a propiedades, planta y equipo, activos intangibles, a inversiones permanentes en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. La norma nos dice que va a aplicar a los activos que son de larga duración. Si aquí hay una diferencia con la norma internacional sí la va a aplicar a las propiedades de inversión, sin embargo la norma C15 mexicana solamente va a aplicar a propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones. ¿A quienes no va a aplicar esta norma? No va a aplicar a los activos del plan para cubrir beneficios de empleados, porque esas están en la NIF de 3, beneficios a los empleados. Tampoco va a aplicar a los activos de larga duración relacionados con la actividad agropecuaria, porque esa lo tenemos una norma específica que es la NIF E1. Y tampoco va a aplicar a los activos de larga duración que son clasificados para la venta, porque esa tenemos una norma que es la B11, disposiciones de activo de larga duración y operaciones discontinuas. Entonces, ¿a quiénes aplica esta norma? Estrictamente a los que marca. Adelante, contador. Sí, ahí complementando a la pregunta del amigo Jorge Miranda, pues en sí le va a aplicar a propiedades, planta y equipo, o sea, que son propiedad de la entidad, a sus activos intangibles y a las inversiones permanentes que tiene una entidad hacia otras que de acuerdo a su nivel de participación, pues se van a llamar subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, y no precisamente su nivel de participación en las acciones, sino también, es muy amplio lo de las partes relacionadas, también lo que es la influencia significativa, ¿no? Y obviamente los contratos, si en un contrato me dice que debemos tomar decisiones en forma conjunta, aun cuando tú seas accionista mayoritario, ahí va a haber se van a identificar las operaciones conjuntas y obviamente los negocios conjuntos pues van al 50 y 50, ¿no? Entonces, como ves, amigo Jorge, no le aplica a la NIF de 5 con el arrendamiento. Así es que no te preocupes. Viendo estos muñequitos, no es precisamente el juego del calamar, ¿no? Que ahorita es la de los memes, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, pues tenemos la norma para aplicarla, pues obviamente debemos seguir pasos, ¿no? Así como los muñequitos que van ahí estableciendo sus pasos, siguiendo ahí el líder que es el rojo. Y entonces dice, una entidad pues debe seguir los siguientes pasos para evaluar la posible. Y entonces aquí ya empezamos a ver, no es propiamente que debe existir un deterioro, no. Nosotros tenemos que evaluar como profesionistas, nosotros como los expertos en el área contable, debemos establecer ahí políticas de llevar a cabo esas evaluaciones de las posibles existencias de pérdida por deterioro. Entonces, como en el primer paso dice, es identificar la presencia de indicios de deterioro del valor de un activo de larga duración. Ah, caray, o sea, indicios.
Pues aquí, o sea, fíjate cómo la norma va, se va anticipando, ¿no? No dice cuando, ¿sabes qué? Cuando tu activo ya no te produzca, pues es porque ya sufrió deterioro y entonces reconócele que ya no sirve, ¿no? Ah, y no dice, aquí tenemos que anticiparnos, tenemos que ir más, ahora sí que tenemos que dar el pasito hacia adelante uno antes que los demás para poder identificar esos indicios. Y esos indicios, pues, en el boletín tenía una serie, una relación de conceptos, ¿no? Aquí también la diferencia ya de la NIF, pues te marca que son fuentes externas y fuentes internas. Y como en toda evaluación, pues te dicen, no solamente te limites a lo que es el interior de tu negocio, de tu empresa, no, fíjate, ve más allá. Ahorita con todos los indicadores económicos, eh, con eso podemos ir eh, analizando, evaluando para poder tomar decisiones. ¿Quién iba a pensar de que 2019, bueno, que la economía tiene ciclos, ¿no? Y ya veníamos arrastrando ahí un desfase para que se pudiera dar esta nueva crisis económica, pero no estábamos preparados y además, o sea, los detonantes siempre son distintos, desde lo que fue la burbuja inmobiliaria, la burbuja del internet, la crisis del tequila y todos esos asuntos. Entonces son conceptos diferentes. No nos imaginábamos esta crisis de la cual nos generó deterioro de activo y vamos a ver un poquito más adelante cómo, cómo podemos identificar esas causas que nos pueden generar deterioro. Y te digo, en este caso de las externas, pues obviamente, principalmente es el mercado, una de esas, de las fuentes externas. Si ahorita mi activo me vale, no sé, o más bien lo compré con 1 millón de pesos, ¿no? Y yo tengo planeado de que este activo me va a durar, bueno, le voy a dar una vida útil de 5 años y en esos 5 años obviamente tengo que recuperar mi inversión, pero si doy vuelta, volteo al exterior y veo en el mercado, ¿sabes qué? Pues esto ya ni vale nada. Y un punto importante que dijo la maestra Pilar, o sea, la tecnología, o sea, de repente, o sea, la tecnología, simplemente compramos un teléfono, una computadora, una máquina que tiene elementos electrónicos, elementos de cómputo, chips y todos estos elementos que tiene de tecnología, pues los vuelven cada vez más, pues casi que los vuelven desechables, ¿no? Entonces su valor se deteriora en uno de esos aspectos, obviamente, no son todos, ¿no? Puede haber también deterioro físico. Y también, si nos vamos ya en la parte interna, pues, precisamente ahí sí nos impacta más lo que es la tecnología, ¿no? Podemos tener un equipo comprar una maquinaria o les decía, un equipo de cómputo, diferentes equipos de larga duración, equipos de los activos fijos, que pueden perder valor de un momento a otro. Y si y nada más ponemos de ejemplo un vehículo, ¿no? Un vehículo tiene un precio de venta, un precio de mercado cuando está en la agencia. Sin embargo, nada más pone sus 4 ruedas hacia la calle y pierde su valor mínimo de un 20%. O sea, tú como adquirente de ese vehículo ya no lo puedes vender al precio que lo compraste y es de un instante a otro. Entonces, esa parte es el deterioro, o sea, su pérdida de valor y del cual para poderlo recuperar tenemos más adelante ahí los elementos que nos permite la propia norma para poder evaluar este tipo de acontecimientos. El segundo paso para esta norma C15 es establecer el momento de efectuar la prueba de deterioro.
Si existe la presencia de uno o más indicios, se debe realizar una prueba de deterioro. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer comparando el valor neto en libros de un auge. Ahorita les explicaremos qué es un auge. Es una unidad generadora de efectivo contra su monto recuperable. Les comentaba que ese es el concepto de deterioro. Si mi valor neto en libros es mayor que el monto que estoy recuperando, en ese momento hay un indicio de deterioro. Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro, nos dice la norma que la entidad debe también efectuar una prueba de deterioro anualmente. Y esto parte, porque acuérdense que tenemos un postulado básico en lo cual dice que nosotros debemos reflejar las transacciones en el momento que se devenguen, independientemente del momento en que se realicen. Entonces nosotros, como el deterioro es una estimación que estamos haciendo, una provisión, una estimación que estamos haciendo, obviamente vamos a hacer un deterioro anualmente, lo vamos a revisar. Entonces, por lo menos una vez al año se tiene que realizar ese deterioro de una unidad generadora de efectivo. Sin embargo, la misma norma nos dice que si esa prueba de deterioro más reciente muestra que el monto recuperable de un activo con vida útil indefinida es significativamente superior al valor neto en libros, la entidad no requiere volver a estimar su monto recuperable. Sin embargo, hay un término especial. ¿Le puedes adelantar, contador? En el cual la entidad sí debe efectuar una prueba de deterioro anualmente de una unidad generadora de efectivo si tiene un activo intangible. Aquí la norma sí nos especifica. Si ese intangible es con vida útil indefinida, o también con vida útil definida, pero aún no está disponible para su utilización, aquí sí es obligatorio hacer una prueba de deterioro anualmente. Asimismo, nos establece la norma que si yo registré ese activo intangible, no al inicio del ejercicio, sino lo registré, pongamos que ese activo yo lo estoy registrando el 1 de junio, obligatoriamente al cierre del ejercicio yo tengo que hacer una prueba para determinar si hay deterioro. ¿Por qué? Porque la capacidad o la característica principal de un activo es que genere beneficios económicos futuros. Esa es la característica principal de un activo. Si no me está generando beneficios económicos futuros, pues yo no tengo por qué registrarlo dentro de mis estados financieros. Entonces, para cómo recuperar su valor en libros, voy a realizar una prueba de deterioro por lo menos anualmente. Adelante, contador. Tienes apagado tu micrófono. Sí, aquí pues ya también vemos aquí cómo hace referencia a la norma de la generación de beneficios económicos futuros. ¿Les suena por ahí artículo 5A del Código Fiscal de la Federación? Pues dentro de ahí de la publicación también el maestro Martín hace referencia a que hay impactos en el aspecto fiscal. Entonces, van de la mano, o sea, si nosotros aplicamos correctamente una norma financiera, pues prácticamente vamos cumpliendo con la parte fiscal, que de repente ahí hay conceptos como que diferentes, pero en esencia, pues van relacionados, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver también una forma de cómo se generan esos esos beneficios económicos a través de los activos, ¿no? Perdón, contador, un comentario. Comentas que se enlaza directamente la norma con el aspecto fiscal, pero también el aspecto financiero, porque si yo no registro no hago esa prueba anual de deterioro, la información que yo esté presentando en esos estados financieros no cumpliría con los postulados que tenemos de presentar una información confiable, veraz y oportuna. Entonces, la información que yo esté revelando, si no estoy considerando una prueba de deterioro por lo menos anualmente, no estaría completa. Desde luego,
el objetivo de la información financiera, de los estados financieros, pues es la presentación razonable de la información, de los números que vienen inmersos en esos estados financieros. Y la prueba, o sea, el deterioro como tal, es precisamente para que se refleje correctamente la información, la información numérica de los estados financieros, para que no estén sobrevaluados, porque como bien comentaste, o sea, partimos del valor en libros. ¿Y qué es el valor en libros? Entonces, como contadores, pues sabemos que es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Ese es mi valor en libros. Pero si mi activo ya está, voy a llamarle devaluado, pero en demasía con respecto a lo que tengo reflejado en los estados financieros, pues simplemente no estoy presentando una información veraz, ¿no? Ahora bien, también hiciste referencia ya de un auge. ¿Qué es un auge? O sea, es bueno, aquí es una sigla, quiere decir unidad generadora de efectivo. Entonces, la norma como tal sí va a identificar, nos va a permitir identificar esa pérdida de valor de los activos de larga duración, pero también los tiene que agrupar, no los tiene que hacer en forma individual, ¿sí? Tengo que, esos activos los tengo que identificar como una unidad generadora de efectivo. ¿Y qué es una unidad generadora de efectivo? Pues obviamente que tenga yo los activos propiamente, menos sus pasivos, y que que todos esos recursos que tiene la entidad me puedan generar de forma independiente beneficios económicos, que me puedan generar ingresos, en términos más sencillos, que me generen ingresos. Y así es como voy a identificar un auge, una unidad generadora de efectivo con respecto a otra. La palabra clave es la independencia. O sea, si yo tengo bienes que comparten en la misma entidad, en una misma unidad de negocio, en una misma, vamos, en una sola empresa, podría decirse, pues no voy a identificar más de un auge. Estaba poniendo de ejemplo, por ejemplo, una sucursal, pero de un estado a otro, porque de repente tenemos sucursales en una misma ciudad y, y combinan recursos. A lo mejor el equipo de transporte lo utilizan para proveerse o para alimentar sus inventarios. Entonces no hay una independencia como tal, o sea, utilizan los mismos recursos, los mismos activos. Pero ¿qué pasa cuando están a una distancia de un estado a otro? Pues entonces tienen sus activos de forma independiente, tienen sus pasivos, tal vez, ahí tal vez porque puede haber ahí una influencia significativa con respecto a financiamientos y todo eso, ¿no? Pero, sin embargo, hay una independencia como tal. Si en un momento dado deja de funcionar esa sucursal en otro estado, pues no me afecta a mí porque ni tiene el mismo personal, ni tiene la misma infraestructura, ni tiene los mismos activos, ni tiene los mismos edificios, no me afecta como tal. Sin embargo, ¿qué pasa en una misma ciudad? Pues si hay, por ejemplo, aquí en nuestro pueblo, que los bloqueos son muy constantes, si se bloquean uno, pues prácticamente se paró todo, ¿no? Entonces, es así como vamos a identificar una unidad generadora de efectivo, como tal, que tiene sus propios activos, sus propios recursos, los combina y nos generan ingresos como tal. ¿Sí? Aquí, como a manera de ejemplo, le pusimos una farmacia que tiene su terreno, su construcción, vehículos, equipo de cómputo, oficina.
Y una está situada allá en Puebla, otra está, y la identificamos como tal, la unidad generadora de efectivo 1. La unidad generadora de efectivo 2 la pusimos en Chiapas, la unidad generadora de efectivo 3 la pusimos en Oaxaca, la unidad generadora de efectivo 4 la pusimos en Veracruz, y entonces cada una de ellas genera sus propios ingresos, incluso puedo decir, generan sus utilidades, y en su conjunto pues es una mega empresa, ¿no? Sin embargo, está dividido por unidades generadoras de efectivo. Pero hay recursos que sí se pueden combinar, o sea, que les sirven a todas las unidades generadoras de efectivo. Y normalmente son las grandes empresas, los grandes corporativos, los que tienen activos corporativos. Y esos activos corporativos, pues son los que se dan, pues así que la vida mejorcita, ¿no? Porque pues, ellos están allá en la oficina, tienen su horario de entrada más especial, tal vez tienen los vehículos mayores de más lujo, porque no son los vehículos de trabajo. Y fíjate que ahí nada más ellos no nos generan ningún tipo de ingreso. Al contrario, ellos nos generan puros gastos, puras salidas de dinero. ¿Y cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen? Ah, bueno, entonces ellos bueno, más bien vamos a llamarle, ellos son mantenidos de todas las unidades generadas de efectivo. Vamos a llamarle así, ponerle ese concepto, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué pasa con sus activos? Porque obviamente también tienen el mismo efecto, se deterioran, ¿no? O sea, pero si tienen deterioro, pues si no tienen ingresos, o sea, todavía van a tener, voy a reportar una pérdida de ese corporativo. No, dice la norma. Puede haber deterioro en la UG1, en la UG2, 3 o 4, o puede haber deterioro en la 1, pero en la 2 no, en la 3 no, en la 4 sí, pero en los activos corporativos también puede haber deterioro. Entonces, una vez que ya identifiqué las que sí me generan ingresos y las que no, que son los corporativos, en uno de los puntos más adelante es donde me permite, la norma me dice, distribúyelos. Distribuye ese deterioro de los activos corporativos a cada uno de las UGEs. No me da como tal un parámetro, no me dice cómo hacerlo. O sea, aquí tenemos que analizar el negocio, como siempre recomienda el maestro Martín, o sea, debemos conocer el negocio para poder tomar las decisiones. De lo contrario, voy a decir, no, pues son 4 al 25%, ¿no? Pues no, o sea, si bien es cierto, vamos a utilizar nuestro juicio profesional, si bien es cierto, vamos a utilizar el criterio prudencial, pero no de esa forma, sino es conociendo el negocio, a ver qué tanto impacta en cada uno de esas unidades generadoras de efectivo para poder aplicarle un porcentaje ad hoc de esos activos corporativos. Y ojo también, debo considerar en su conjunto todo el deterioro de las unidades generadoras de efectivo, porque aquí, por ejemplo, tenemos las cifras las sumas, pues son de 6 dígitos, pero ¿qué tal si le ponemos otros ceros, otros 3 ceros más? Pues no puedo decir, ¿sabes qué? Voy a hacer mi reporte, mi informe, y la UG1 no tengo deterioro, pero en la UG2, ¿sabes qué? Te voy a reportar un deterioro de, no sé, de 2, 3 millones de pesos. Pues no, igual lo tengo que compensar como una unidad, vamos, como un ente global, es que voy a hacer mi reporte de deterioro. Aun cuando yo pueda tener deterioro en forma individual,
de los activos. En este caso, por ejemplo, tengo vehículos, si tengo construcciones, con esto de los temblores de septiembre, pues cuántos edificios no pierden su valor, dejan de funcionar y simplemente no puede llegar a cumplir con su vida útil que teníamos estimado o previsto dentro de nuestros estados financieros. ¿Me regresas un poquito a nada más como un comentario? Aquí el impacto va a ser tanto contable como financiero y como fiscal, porque lo que comentaba acá el contador Raúl es, independientemente de que si yo tomara de forma individual ese cálculo de deterioro sin identificar que es un auge, entonces estaría haciendo un cálculo indebido que me tendría que impactar en el aspecto fiscal también y tanto en el aspecto contable porque no reflejaría realmente el negocio, no serían las cifras adecuadas para presentar mis estados financieros. Entonces, sí es muy importante que se tenga que identificar cuándo es un activo de manera individual y cuándo es una unidad generadora de entidad. Y tomar en cuenta que la característica especial aquí va a ser son sustancialmente independientes de entradas de flujo de efectivo. Nada más como comentario. Adelante, contador, puedes adelantarla. Gracias. El cuarto paso es determinar el monto recuperable. Creo que es uno de los pasos clave de la cuestión de la norma C15 para determinar el monto recuperable. ¿Por qué? Nosotros cuando adquirimos un activo, vamos a tomar como ejemplo propiedad, planta y equipo, lo vamos a registrar nosotros al costo y ese valor en libros que vamos a tener al cierre del ejercicio es el costo menos la depreciación acumulada. La norma me dice que yo tengo que determinar un monto recuperable y ese monto recuperable, ¿qué va a ser? Va a ser el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y su valor de uso. Ese valor razonable, de acuerdo a la norma, se establece que lo podemos determinar a través de un perito. ¿Cuál es el que se va a determinar? Es el valor de uso. Ese valor de uso, ¿cómo lo vamos a determinar? El valor de uso usualmente se tendría que hacer el estudio a través de las finanzas corporativas. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta para determinar eso los flujos de efectivo descontados. ¿A través de qué? La importancia de que nosotros podamos adentrarnos en el estudio de las finanzas. ¿Por qué? Porque las normas de información financiera están muy relacionadas con las finanzas. Acá es importante tomar que para sacar esos flujos de efectivo descontados, yo voy a hacer fórmulas matemáticas. Voy a tener que utilizar mi valor presente para estimar esos flujos de efectivo futuros y traerlo a través de una tasa que la misma norma me marca, que esa tasa va a ser una tasa libre de riesgo y a través del costo de capital promedio ponderado. Entonces es importante que determinemos, digo, por el tiempo acá no nos podríamos poner a hacer el cálculo, sin embargo, sí voy a explicarles a manera de que determinar el monto recuperable, entonces la norma me dice que va a ser el monto mayor entre el valor razonable y el valor de uso. ¿Qué quiere decir? Como ejemplo pusimos aquí en la lámina que yo tengo un valor en libros de 200,000 pesos. Al término del ejercicio pude determinar un valor razonable menos sus costos de disposición a través de un perito de 215,000. Y un valor en uso a través de los flujos de efectivo descontados de 220,000 pesos. Si la norma me dice que debo tomar el valor mayor en ambos, entonces estoy tomando los 220,000. Si yo estoy recuperando a través del monto recuperable 220,000 pesos y mi valor en libros es de 200, pues en ese momento establezco que no hay un deterioro y hasta ahí se quedaría este cálculo. En el punto número 2, voy a quitar la cascada que tiene aquí, no le hallo cómo hacerle, porque no veo completa la boca. En el ejemplo número 2, mi valor en libros es de 200,000 pesos, mi valor razonable menos mis costos de disposición son 180,000 pesos
Y el valor en uso de esos flujos de efectivo descontado son 160,000 pesos. Atendiendo a la norma, yo debo tomar el mayor entre los dos, que son 180,000 pesos. En ese momento sí tengo un deterioro. ¿Por qué? Porque voy a tener una pérdida de 20,000 pesos entre mi valor en libros y en mi monto que estoy recuperando. La misma norma me establece, y en el ejemplo número 3, no lo alcanzo a ver en la presentación, en el punto número 3, yo tengo 200,000 pesos como valor en libros. Solamente pude determinar el valor de uso porque no tengo en este momento el valor razonable. En este momento yo no podría establecer si tengo pérdida. ¿Por qué? Porque puede que el valor razonable sea de 198,000 pesos. Entonces no sé cuánto es mi pérdida todavía. Tendría que esperar al valor que me determine el perito para poder establecer esto. La norma me dice más adelante de que si no tengo solamente en algunos activos, puedo utilizar el valor de uso. El valor de uso si no contara con el valor razonable. En este caso estamos en la espera de que tuviera, en el ejemplo de que tuviera yo el valor del perito para poder establecer el monto correcto de esa pérdida. Entonces aquí sí es importante que nosotros nos adentremos en el estudio de las finanzas. ¿Por qué? Porque sí tenemos que hacer cálculos y ese cálculo para el valor de uso se basa en el costo promedio ponderado a través de los flujos de efectivo descontados que me genere ese activo de larga duración para que pueda determinar el monto, porque tal y como está la norma sí me establece que debo tomar en cuenta los dos. A diferencia de la norma estadounidense, en la cual solamente se utiliza el valor razonable menos los costos de disposición, y solamente si hubiera alguna inconformidad para efecto de poder soportarlo, ellos utilizan el valor de uso. Solamente en el caso de que hubiera una controversia al momento de ese registro, pues lo utilizan. Nosotros no, nosotros sí tenemos que hacer los dos cálculos para poder determinar, de acuerdo a cómo está la norma, el valor mayor. No sé si quieras hacer algún comentario, contador López. No, nada más ahí, voy a contarle la anécdota que tenemos con respecto a este cuadro que usted le puso picardía ahí, y se lo voy a comentar ahí a los amigos que están conectados, porque como bien sabemos, cuando hiciste tu examen de certificación, pues estos son conceptos que vienen ahí en ese examen, ¿no? Y por ejemplo aquí, pues están, bueno, vamos a identificar preguntas de ese examen. Por ejemplo, aquí te pueden presentar así los datos del valor en libros, 200,000 en el caso 1. Valor en libros, 200,000, monto recuperable, 220,000. Y de entrada ahí te dicen, o sea, hay deterioro. A ver, los amigos que están conectados, si me pueden dar respuestas. A ver, escriban en el chat. ¿Podemos identificar un deterioro en el caso 1? William Gutiérrez dice que no. Gustavo Aguilar, en el primer caso no. Es correcto. Entonces, la norma me dice que yo primero que veamos, evaluemos si hay indicios de deterioro. Y después me dice que debemos partir debemos determinar nuestro monto recuperable. Una vez que determinamos nuestro monto recuperable, pues lo vamos a comparar con nuestro valor en libros. Si el valor en libros es menor, si el monto recuperable, que es a través del valor razonable menos todo lo que me cuesta por vender ese activo, me da un monto de 215,000, y el monto recuperable por valor de uso es de 220,000, pues punto. O sea, no voy a tomar el mayor como lo establece la norma, y ya, no hacemos nada más. Obviamente,
como pues, somos profesionales, vamos a dejar evidencia de esta situación. Se hizo el cálculo a través de la técnica del valor de uso y me salió un monto de 220,000 y se tomó como referencia a eso comparado con el valor en libros y no existe tal deterioro, ¿no? En el caso número 2, pues ahí le puso que tenemos igual los 200,000 pesos de valor en libros, monto recuperable de 180,000 pesos, pero esos 180,000 pesos no lo está tomando de la evaluación de un perito, del valor razonable menos los costos de disposición de 180,000. Aquí sí, obviamente hay deterioro, pero como, si yo tuviera al mismo tiempo, o sea, en ese ejemplo, si yo tuviera al mismo tiempo esos dos valores, pues obviamente es muy fácil de decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el mayor, que son los 180,000 y punto. Si hay deterioro, ¿cuánto es el deterioro? 20,000 y sobre eso vamos a reconocer, ¿no? Pero ¿qué pasa en el tercer ejercicio? Y a ver, amigos, tenemos el valor en libros 200,000 pesos. Dice que nuestro monto recuperable son 195,000 pesos. Esos 195,000 pesos fue determinado a través de la técnica del valor en uso, que es a través de los flujos de efectivo descontados, y nos salió un monto de 195,000. Como bien comenta la maestra, o sea, ahí, amigos, ya sé que tengo un deterioro o todavía no sé si existe un deterioro. A ver, comenten. Aún no. Es correcto, porque ¿qué tal si el perito me dice que, como en el primer caso, son 215,000? Entonces, ahí tengo que esperar que el perito evaluador me dé su información, ¿no? Ahora bien, si la pregunta puede ser así, o sea, tengo que esperar ya sé que tengo deterioro en ese ejercicio, ya dijeron que aún no, pero también la otra puede decir cuál es la pérdida por deterioro máxima en este ejercicio, en el número 3. ¿Alguien me puede decir? Hay una pregunta. Dice el Dice compañero José José Luis. Luis, ¿el valor del perito no se vuelve un tema subjetivo? ¿Cómo reducir ese elemento subjetivo? Tampoco se puede afirmar que hay pérdida máxima. Efectivamente, hay el valor que tomamos, el valor de razonable menos los costos de disposición, la misma norma nos establece que difiere del valor de uso, ya que el valor razonable refleja supuestos que participan en el mercado que utilizarían para determinar el precio del activo. Lo toma el valor de manera genérica, de manera general. Sin embargo, para tomar el valor de uso sí se toman factores específicos de la unidad que estemos haciendo. Entonces sí tiene razón. ¿Por qué? Porque el valor razonable va a tomar el valor que tome el perito a través de un valor de mercado, a lo mejor, pero de manera genérica de ese bien, de ese activo fijo que se esté haciendo. Sin embargo, al establecer el valor de uso a través de los flujos de efectivo descontados, tú vas a tomar las características específicas de ese activo, de esa propiedad, planta y equipo, y efectivamente sí, el valor de él es muy subjetivo. Pero hay que tomar en cuenta de que también son estimaciones que se hacen. Desde luego, pero sí tenemos valores reales de mercado y con las características de los activos, pues no sé. Es que también sí es subjetivo porque también depende de, si buscamos a un experto que es imparcial en su evaluación,
pues yo creo que sí le podemos dar un valor más alto, ¿no? Obviamente no en su totalidad. Y dice William, tampoco se puede afirmar la pérdida máxima. Sí la podemos determinar porque si tomamos el mayor, supongamos que el valor los números del perito me digan que son 190, yo voy a partir de 195 porque voy a tomar el mayor. Y aquí la pérdida máxima serían 5, ¿no? Si en cambio, si los números del perito son 198, entonces mi pérdida son 2 nada más, pero 2 es menor que 5, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que 5 es menos que 1 o 2, algo así. Ese es un chiste de hace un tiempo, ¿no? Perfecto. A ver, dice un activo está deteriorado cuando su valor en libros excede su monto recuperable, efectivamente. Si tu Exacto. valor O en sea, aquí libros, en este comparativo, o sea, aquí el comparativo, tenemos el primer caso. Ya dijimos que ahí no hay deterioro. ¿Por qué? Porque el monto que yo recupero, estamos aquí en 2 supuestos para poder recuperar nuestra inversión. Una, vendiéndolo. ¿Y cómo lo voy a cómo determino el valor? ¿Cómo sé que vendiéndolo recupero más que mi valor en libros? Pues obviamente a través del perito que me dice que su valor razonable menos todos los costos que le tengo que restar. Por ejemplo, una comisión de venta. Yo vendo aquí el activo en, vamos a ponerle los 220,000, pero tengo 250,000 pesos, ¿no? Pero al vendedor le tengo que pagar una comisión de 30,000 pesos, pues bueno, el neto, que son los 220,000, sobre eso eso es lo que voy a tomar, no como el valor de venta global en bruto, no, el neto, lo que realmente me llega a la bolsa, no, eso es lo que voy a considerar, ¿sí? Bien, bueno, pues ya hicimos participar aquí a los amigos y vamos a continuar. a ver, dice el compañero, si el valor razonable menos los costos fueran, a ver, menos costos fuera superior a los 195, no podría haber deterioro. Efectivamente, si tú No, recuperas más que sí lo que... hay deterioro, pero no, o sea, si es menor que los 200, por supuesto que hay deterioro. O sea, sí es mayor que 195, pero si es menor de 200, sí hay deterioro y puede ser deterioro de 1, de 2, de 3 o de 4, ¿no? Y si es igual o sea, si la determinación del perito es 195 y en el valor de uso me salen 195, pues obviamente son iguales y tomo pues, los 195. Pero sí hay deterioro. Pero a lo que se refiere es, si fuera mayor, por ejemplo, entendí que a lo mejor el valor razonable que nos esté dando el perito son de 205, pues en ese momento sí ya no hay deterioro. Obviamente, si rebasa del valor en libros, pues claro. Sí, lo que establece acá también para efectos financieros es que yo debo tener la certeza de que si ese activo ya no me está generando beneficios económicos, ¿de qué manera puedo tener más utilidad? Si ese activo fijo que tengo a lo mejor en operación para la producción ya no me está generando esa operatividad para poder generar beneficios económicos, ¿cuál es la decisión que yo debo tomar? ¿Puedo recuperar dinero vendiéndolo? A lo mejor sí, a lo mejor si lo vendo recupero más de lo que me está costando mantener en operatividad ese activo en la producción. Entonces también para eso me va a servir porque la característica principal del activo es que me genere beneficios económicos futuros y en ese caso tomar la decisión. A lo mejor voy a obtener más utilidad en el momento en que yo lo ponga a la venta que en la producción. Entonces para eso me va a servir también esta determinación de este monto recuperable. ¿Por qué? Porque ya tendría
dos conceptos. Uno, el valor razonable menos sus costos de disposición, cuánto me darían por eso bien a la venta, y también a través del valor de uso. Desde luego, o sea, aquí partimos de lo que es inversión, ¿no? Y si el empresario hizo una inversión en esos activos es porque lo va a recuperar a través de su uso, ¿no? Sin embargo, por condiciones fuera del alcance de la operatividad de la entidad, ya no se logra recuperar a través del uso, pues bueno, tenemos la otra opción que es la venta, ¿no? Y por eso es que tenemos que hacer esas evaluaciones, al menos cada periodo, cada ejercicio, para poder saber cómo están los números, cuál es el comportamiento de nuestros activos. Hay alguna pregunta del compañero. Dice, de manera imperativa debo tener los dos valores de referencia para compartirlo compararlo contra mi valor en libros. No siempre. El párrafo 44.1.5 me dice, no siempre es necesario determinar tanto el valor razonable menos los costos de disposición del auge como su valor de uso. Si cualquiera de estos importes excede al valor neto en libros del auge, no existe deterioro y por consiguiente no es necesario estimar el otro importe, solo en ese caso. Sí, basta con uno de ellos que sea superior. No tengo que tener los dos. Y tenemos ahí los tres ejemplos que ya analizamos y son diferentes escenarios, ¿no? A ver, aquí dice... En el paso número 5, ya va caminando ahí el niño de esta norma, ¿no? Asignar los activos corporativos, el crédito mercantil y otros activos intangibles con vida indefinida a la SUGE. Pues bueno, ya lo comentamos, ¿no? Entonces, si ya dijimos que las SUGEs nos van a generar ingresos, nos van a generar utilidades, y los activos corporativos, que estos son activos fijos, puede ser también el crédito mercantil, otros activos intangibles. ¿Cómo los vamos a reconocer esa pérdida por deterioro en los activos corporativos? Primero se los debemos asignar en un porcentaje a cada uno de las SUGEs y después decidimos si realmente hay pérdida por deterioro o no. En su conjunto debe ser. Aquí una característica especial es que como el activo corporativo no genera flujos de efectivo, de forma separada no se puede establecer su monto recuperable, tiene que ser a través de, solamente en el momento en que la administración haya decidido disponer de él, o sea, que lo ponga a la venta, porque como tal no se podría tener un monto recuperable sino hasta que lo pongan a la venta, debido a que su característica principal es que un activo corporativo no te va a generar flujos de efectivo. El punto número 6 es realizar una prueba de deterioro y en su caso reconocer una pérdida por deterioro. Aquí quisimos compartirles un ejemplo. El ejemplo es un monto recuperable de la unidad generadora de efectivos de 100,000 pesos y se observan indicios de deterioro por cambios tecnológicos. Este ejemplo está en el apéndice por si lo quieren checar. Cambios tecnológicos que les son adversos. Aquí estamos checando que debido a un cambio tecnológico le va a ser adverso, entonces al cierre del año el valor en libros de la operación asciende a 120,000 pesos, entonces tengo mi monto de valor en libros de activo de larga duración de 120,000 y establezco que mi monto recuperable es de 100,000 pesos, aquí el monto recuperable, acuérdense que es el mayor entre el valor razonable menos tus costos de disposición comparado con el valor de uso, entonces en este momento estoy determinando que tengo una pérdida. ¿Le puedes adelantar, contador? Una vez que yo determiné si hay pérdida, también me dice la misma norma que tengo que realizar una distribución de ese deterioro.
Aquí, en el ejemplo que les estamos poniendo, tenemos un valor de distribución inicial. Está un valor neto en libros, el deterioro que tiene ya a través del cálculo, y tenemos un valor ajustado que no es más que, ejemplo, en el inmueble, 48,000 menos 8,000 me da 40. Entonces voy a determinar el valor ajustado, que fue como hice yo el registro en contabilidad, determinando los 20,000 pesos, distribuidos ese deterioro en todos los activos que forman parte de esa UGE, que es el inmueble, maquinaria A, maquinaria B y maquinaria C. Esto está de acuerdo a los párrafos 46.4 y 46.5 de la norma. El paso siguiente, ya que yo determiné esa pérdida, que contra el valor que tenía yo de 120,000, tengo un valor ajustado de 100,000, tengo una pérdida o un deterioro por 20,000. Entonces, el paso siguiente es distribuir. ¿Por qué? Porque más adelante, si se dan cuenta en el mismo ejemplo, en el inmueble, el valor razonable sí lo puedo obtener y es de 60,000 pesos. En ese momento ya no tengo un deterioro, al contrario, voy a tener ahí una utilidad en ese aspecto y voy a distribuir. ¿Qué me dice la norma? Yo no puedo tomar en este caso que serían los 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque la norma solamente me va a dejar hasta el importe que yo registré de ese deterioro. En este caso son 8,000 pesos. Entonces voy a tener esos 8,000 pesos. Pero a través también de lo que me establece la norma, yo voy a hacer el prorrateo a través de los activos que me quedan, que son en la maquinaria A, la maquinaria B y la maquinaria C, para poder prorratear esa pérdida que tenía de 20,000 pesos con los activos que me quedan, considerando que el inmueble ya no tiene deterioro. Entonces nada más lo voy a prorratear de manera proporcional entre el activo de la suma de los 24, 30,000 y 18, que nos dan 3,672, ¿no? 72,000 pesos. Entonces, si hago ese prorrateo de manera proporcional, es como determino las cantidades que tengo a hacer la redistribución. Y en ese momento yo puedo hacer mi registro. ¿Qué quiere establecer con eso? Que el inmueble ya no tiene un deterioro, sino solamente lo estoy redistribuyendo ese deterioro entre los demás activos que forman parte del auge, porque así lo establece la norma. Y me establece que nunca voy a poder registrar ese deterioro o esa reversión que tenga por una cantidad mayor al que se originó. Y en este caso está plasmado en el ejemplo. A único 40 menos 60 serían 20. Nada más puedo hacer la reversión por los 8. No sé si tengan alguna pregunta acá. O tú tengas algún comentario, contador Raúl. No, está correcto. Yo creo que sí, está entendible. O sea, si vemos ahí los valores que están, los valor neto en libros, su deterioro, se hace el ajuste primeramente y después por la recuperación del inmueble, se tiene que distribuir en los demás activos para que podamos tener exactamente el mismo valor ajustado y de 100,000 con respecto a nuestro valor final, ¿no? Ya con el deterioro distribuido en todos los activos. Porque Aquí como nada bien más dice, un comentario. El orden en el que se tiene que distribuir, si tuviéramos un activo intangible, o sea que tuviéramos un activo, el primero que se tiene que, un crédito mercantil, el primero que se tiene que hacer el ajuste sería, en el que se debe reducir el valor en libros, sería el del crédito mercantil en ese orden. Ese sería el primero de acuerdo a la norma y después se prorratea entre los activos que tengamos. Si hubiera un crédito mercantil es el primero en el que se hace la reversión. En el ejemplo no tenemos uno, por eso no se los anoté. Adelante, contador, porque si no nos van a colgar acá los compañeros de que ya nos estamos excediendo en tiempo. sí, no sé, ahí los alumnos del maestro Martín si siempre han pedido permiso hasta que se terminen las láminas o no sé, ahí. Pero bueno, vamos a seguirle mientras no nos indique algo el maestro. Adelante.
Ah, perfecto, sí, ya. Pues El sí, ya, último ya casi. salir apaga la luz, dice. Exactamente. Generalmente es bueno. Eh, Vamos con el número 7, identificar la presencia de indicios de reversión de pérdida por deterioro reconocida en periodos anteriores. Pues bien, aquí ya prácticamente vamos de reversa, ¿no? Si las condiciones, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tenemos el caso de la pandemia, el caso de la crisis económica. Pues obviamente si nosotros hacemos un análisis con respecto a los flujos de efectivo que nos generan nuestros activos, pues simplemente hay entidades, hay negocios en donde pues disminuyeron en un porcentaje muy significativo. Hay sectores, por ejemplo, el sector turístico, hotelero, restaurantero, en donde los flujos de efectivo pues simplemente se fueron al 50, al 40, al 20% de ese 100% pre-pandemia, ¿no? Hay otros sectores que obviamente fue al contrario, ¿no? Sin embargo, si nosotros en esa etapa de periodo de pandemia, por ejemplo, reconocimos un deterioro porque vemos que no se va a recuperar el valor de nuestra inversión, bueno, ok, ya se fue a resultados, pero entonces, ¿qué pasa ahorita que nos la están pintando bonito, ¿no? ¿Saben qué? Pues para el 2022, el Producto Interno Bruto va a crecer en un 5%, un 6%, algo así, de los indicadores económicos que nos hicieron referencia. Entonces, si vemos esos indicios ya de recuperación económica, si vemos esos indicios en donde ya vamos a volver a tener esos flujos de efectivo que teníamos proyectado, que teníamos predeterminado. Entonces, si ya se hizo un reconocimiento del deterioro, perdón, la pérdida por deterioro, entonces al, al tener indicios de esas situaciones diferentes al cual nos generó la pérdida por deterioro, pues bueno, vamos a darle de reversa. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a nuevamente a afectar a resultados, pero ya en forma positiva, y también se le va a reintegrar, ahora sí que se le va a reintegrar su valor a nuestros activos, ¿no? Y en eso consiste este punto, este paso. No, aquí dentro del ejemplo dice que al cierre del 2021, vamos a ponerle, la entidad A incorpora cambios tecnológicos. Como consecuencia, la administración estima que la producción aumentará un 30%. Este cambio favorable exige que la entidad A estime nuevamente el monto recuperable de sus activos. Entonces, si ese activo, en este caso, tal vez tuvo un deterioro tal vez por obsolescencia o algo, pero al momento de incorporarle, de asignarle nuevas tecnologías, se recupera su valor y nuevamente es productivo o incluso hasta más de lo que era previo a su deterioro, pues tenemos que darle esa reversión. El punto número 8 es realizar una prueba de reversión de deterioro y en su caso reconocer la reversión de una pérdida. Comentaba el contador Raúl y va de la mano con el punto 7. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar en cuenta tanto las fuentes externas como las fuentes internas para determinar si estamos ante la presencia de que exista un indicio para la reversión de una pérdida. En ese caso, cuando hacemos la comparación del valor neto en libros ajustado previamente con la pérdida de deterioro, con su nuevo monto recuperable, pues nos damos cuenta de que hay una reversión de una pérdida. ¿Cómo debemos hacerla para revertir esa pérdida de deterioro? Pues tenemos que revertir la pérdida por deterioro previamente reconocida para un activo solo cuando se produce un cambio favorable en las estimaciones utilizadas que incrementan el monto recuperable. En ese caso, deben aumentarse el valor neto en libros del activo hasta su monto recuperable, no más. Aquí en este punto sí hay una característica especial,
para el caso del deterioro del crédito mercantil. Una pérdida por deterioro reconocida en el crédito mercantil, la norma me establece que no debe revertirse en periodos posteriores. Cualquier incremento en el monto recuperable del crédito mercantil en los periodos siguientes al reconocimiento de una pérdida por deterioro, es muy probable que el aumento de ese crédito mercantil haya sido de manera interna. Y de acuerdo a lo que establece la norma C8 de activos intangibles, está prohibido hacer un reconocimiento de un crédito mercantil generado internamente. Entonces, se puede hacer una reversión de pérdida para los otros activos, pero no para el crédito mercantil, porque para el crédito mercantil sí tenemos una norma que nos prohíbe la reversión de eso y incrementar su valor cuando se haya generado ese aumento de valor internamente. Creo que hay una pregunta, contador. Sí, ahí nada más complementando, pues, obviamente si ese crédito mercantil fue adquirido a través de, o sea, si hiciste una adquisición de un negocio y va inmerso un crédito mercantil, pues entonces sí tiene un valor y ese valor sí puede, bueno, primeramente se amortiza, ¿no? Y después, si tiene deterioro, porque ya no se va a recuperar tal vez nos jugaron chueco y ya no nos dieron toda la cartera de clientes y ya no podemos, más bien, los estados financieros ya no se reflejan como me los habían presentado previo a la compra, pues entonces ya no voy a poder recuperar mi inversión. La pregunta de Gustavo Aguilar dice, seguro en su momento pasó con las compañías de Kodak o Fujifilm. Exacto, pues entonces ellos, todos sus activos sufrieron un gran deterioro y pues ni modo, creo que ellos jamás van a poder tener una reversión porque la tecnología no se va a ir para atrás, al contrario. En la mañana tuvimos una reunión en el colegio y uno de los comentarios decía, es que ahora ya las reuniones no se van a hacer, es que se estaba proponiendo una reunión de manera presencial y decía, ya no se van a hacer las reuniones de manera normal. Entonces, para nosotros, las reuniones normales ya son las virtuales, ya no son las presenciales, ¿no? Y así, Kodak, ¿no? Pues la tecnología no va para atrás, va para adelante. Ya, eso nos sucedió ahorita en la mañana. Estaba medio chistoso, ¿no? Pero bueno, dice William, en un ejercicio impactó a resultados por la pérdida, por deterioro, disminuyendo mi utilidad. Pero si la reversión es en otro ejercicio, reconozco en resultados un ingreso por reversa de deterioro aumentando la utilidad. Como dice mi maestro Martín, lo de los años que ya fueron, todos los ejercicios están en una cajita. Entonces, esa pérdida por deterioro está en esa cajita. Entonces, no puedo generar un ingreso como tal, sino a esa misma cajita. Si en años anteriores lo disminuí, ahora ahora sí que nada más le repongo lo que le disminuí y vámonos recio, ¿no? No pasa nada, ¿vale? Perfecto. Y como último punto dice revisar la depreciación, amortización, valor residual y vida útil de los activos con indicios de deterioro, ¿no? Entonces, ¿qué nos está recomendando aquí la norma? Que vamos a revisar la depreciación de nuestros activos, obviamente junto con su costo de adquisición, su valor en libros, para el caso de los activos intangibles, su amortización, vamos a checar su valor residual y obviamente la vida útil. Son elementos propios de nuestra NIF C6, perdón, y del cual si ese valor en libros es mayor a lo que me está indicando mis evaluaciones, tanto de valor razonable menos sus costos de disposición, que es un concepto, y el otro es la determinación del valor de uso a través de la técnica de los flujos descontados de efectivo. Si esos valores son
menores a lo que está en libros, pues obviamente tengo que hacer esa revisión, esa evaluación, tengo que ajustar esa vida útil, porque si ya no me va a durar el activo como lo tenía previsto, pues obviamente se tiene que reducir. Y por ahí creo que dentro de las reformas fiscales, me estaba comentando la maestra Pilar que ya se estudió toda esa iniciativa, que de aquí para adelante los activos que estén ahí como ociosos dentro de las entidades o más bien que ya no, que ya se dieron de baja y que no los hemos reportado, ahora va a ser a través de un reporte ahí al SAT, ¿no? Pero dice también se va a hacer ese reporte porque en muchas estrategias se utilizaron valores diferentes, porcentajes diferentes a lo que marca la norma. ¿Y cómo la ven? Yo creo que si aplicamos esta norma, puedo demostrarle al SAT, puedo decirle, ¿sabes qué? Sí, ok, lo hice, pero ¿sabes qué? Por esto, ¿no? A ver, ¿cuándo voy a recuperar mi inversión? Como tú dices que yo debo demostrar los flujos de efectivo futuros que me tienen que generar dichos activos y si no los recupero, pues de alguna forma lo tengo que hacer, ¿no? Y este es un buen elemento para considerarlo y adicionarlo a nuestros conceptos que manejamos también a nivel fiscal. Maestro, maestra Pilar, comentarios si tienen en este punto. Nada más que como la depreciación, la vida útil y sobre todo el valor residual es una estimación que hacemos de ese activo en su momento y que se puede ir ajustando a la realidad cada año. Entonces es lo que nos marca la norma de hacer esa revisión, sobre todo del valor residual. Y en el otro caso, la vida útil o también el método que estemos utilizando para hacer esa depreciación, a lo mejor nos fuimos en línea recta y lo que debemos utilizar es por unidades producidas. Entonces, se tiene que hacer la revisión de esto. ¿Para qué? Para que la información que se genere a través de estos asientos contables o estos registros contables que hagamos, pues sea la más acorde al negocio, a la situación de nuestro negocio y a la situación que vive nuestra economía. Lo que Es comentaba correcto. Perdón, lo que comentabas del reporte que se tiene que hacer, pues no olvidemos que la autoridad está detrás de los ingresos tributarios y lo que más quiere es que contribuyamos al gasto público. Entonces, en la mejor manera que pueda decirnos a nosotros de que tenemos que pagar más impuestos, entonces siempre va a estar exigiéndonos que nosotros dejemos constancia del por qué hicimos tal o cual registro. Entonces, creo que es un buen momento, independientemente de cómo se avance con la propuesta de reforma, voltear a revisar y checar eso, hacer un inventario de esos activos que tenemos en nuestra balanza y ver cuáles son esos activos que ya no me están generando beneficios económicos y en este momento, si no hemos aplicado la norma, es un buen momento para aplicar esta norma C15. Claro. Vamos ahí el compañero José Luis Pérez. Dice, entonces esa reversión va en contra de resultados de ejercicios anteriores. Es correcto, ahí en esa cajita. Y comentando, bueno, adicionando lo que comentas con respecto a voltear a ver a nuestros estados financieros, sí, por ejemplo, bueno, en la norma internacional está la NIC número 1, en donde es la aplicación de las normas internacionales, no nos aplica a nosotros, pero aquí, pero en esa norma, ¿qué te dice? Para que tú puedas ya integrarte a la aplicación de las normas internacionales, si no lo haces, bueno, o más bien si lo haces por primera vez, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que quitar. ¿Y a qué le llama quitar? Pues todo lo que está y no debe estar. Después tienes que poner, bueno, entonces, ¿y qué es poner? Pues bueno, adicionar todo lo que no está y debe estar, ¿no? Y una vez que ya está ahí, bueno, entonces ahora hay que darle valor, ¿no? Y una vez que ya le des valor, pues hay que presentarlo, ¿no? Y así de fácil. No nos compliquemos tanto la vida ni la existencia. Maestro.
Fue un placer. Muchas gracias, mi estimado maestro Raúl, mi estimada maestra Pili, para los cuates, como siempre me regaña. Pero muchas gracias por compartir con nosotros, muchachos. Les hago un breve resumen en palabras, ya saben cómo son. Todos los activos deben generar un beneficio, todos. Si no pueden generar beneficio, no son activos, va a resultados y tanto. Hablando de activos de larga duración, que son los que me van a generar en un largo tiempo ingresos, el valor que voy a obtener, todos los inversionistas meten dinero en activos para generar más dinero. Ese es el objetivo de los negocios. Cuando esos activos pierden la capacidad de generar ingresos, hay un problema de negocio, un problema que le impacta al empresario, un problema que debe tomar cartas en el asunto. Tengo que moverme para poder solucionar ese problema. Eso hablando financieramente. Si mis activos no me van a generar el dinero que yo esperaba para el retorno de mi inversión, tengo un problema de negocio. Que como bien dijeron, Kodak no lo vio por temas de tecnología. Hay muchos ejemplos en el mundo de monstruos. Ustedes y yo, maestros, se acuerdan de nuestros teléfonos celulares, ¿no? En aquella época los Nokia eran lo mejorcito. El ladrillo. El ladrillo. Y por algo era el ladrillo, ¿no? Ya ven los memes, ¿no? El iPhone es los millennials, que un rayoncito. Aunque el día de ayer Nokia se estaba riendo de los demás. Pues por 6 horas, ¿no? Por el tema analógico. Ellos no se caen, ¿no? Y si se caen, no se rompen. Pero un tema interesante en los negocios es que todo va a cambiar de un día para otro. No meses, no años. Ya lo vimos con la pandemia. Mucha gente tuvo que reaccionar y sin información reaccionó no de la mejor manera. Entonces, financieramente un activo te debe generar ingresos más o por arriba de la inversión que tú hiciste y por eso somos inversores, por eso somos propietarios, por eso somos emprendedores o empresarios, como le quieras denominar, porque quieres tu dinero de regreso y un poco más. Cuando esos activos pierden la capacidad de generar dinero, tienes un problema de negocio que tienes que resolver. ¿Cómo? Vendiendo más, siendo más eficiente, recortando. Hay muchas empresas que crearon monstruos y ahorita se están desinflando. Es decir, en alguna época, en los romanos, lo bonito, lo bello de estar gordo. Ahora, lo importante es tener salud y estar reducido. Ajá, bueno, eso lo digo de dientes para afuera, porque dientes para adentro trago mucho. Pero bueno, eso es de materia financiera. Puedes tener un problema de no generar ingresos, incluso perder el negocio, incluso perder tu patrimonio personal. ¿Qué es lo que hace la NIFSE 15? Te ayuda a hacer una cuantificación de ese problema y determinarlo cómo impacta en tu información financiera para toma de decisiones. Que seamos honestos, nadie decide con financieros. Eso es un hecho irrefutable. Bueno, pocos monstruos, y a veces los monstruos me decepcionan porque luego tienen un aparato financiero que no tienen ni de finanzas. ¿Por qué? Ya lo dijo el maestro Raúl, no conocen el negocio. Y para aplicar esta norma, no hay de otra que conocer, entender el negocio. Decían, hay un carácter ahí subjetivo porque vamos a futurear. Eso es parte de la NIFSE 15. Tienes que futurear. ¿Quién conoce el futuro? Pues nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, tan solo las proyecciones para generar los flujos descontados a valor presente, tienes que futurear. Sobre bases que le llaman con una certeza razonable de que pueden ocurrir o pueden no ocurrir. El perito. Hay técnicas de evaluación, hay más de una técnica, por eso yo fue muy susceptible a esos avalúos, pero tienes un punto de referencia y entre más va avanzando el tiempo, más referencia tienes sobre si el monto es exagerado o no. Y lo importante es ver si hay un problema de negocio y si hay problema de negocio se contabiliza, que es lo que hace la NIFSE 15, pero en función al negocio, que eso es una chulada. Y ahora, lo vemos con el tema fiscal. Yo vi muchas estrategias y por ahí anda buscando, no nos va a dejar mentir, de que creaban intangibles para darle un activo a las empresas y poderlo hacerlo deducible y venía a través de avalúo y lo metían a avalúo o por aportaciones porque los avalúos no se permiten desde el 96 en México reexpresar información a través de avalúos y a partir del 2007 murió el B10, bueno, está en estado de coma. Ahí déjelo.
Ahí déjenlo. No, sí, porque cuando Sí, quiere sí, decir que sí, reactivamos el B10 va a pasar dos cosas. Estamos en una crisis tremenda en el país y segundo, ¿quién se va a acordar dónde dejaron los libros del B10 del 2007 que tienes que hacer la reconexión de allá? Ya llevamos 14 años. Pregúntale a Raúl que está sufriendo con repomo. Bueno, el repomo es cosa suya, yo no me meto en sus cosas, pero bueno, así tenía un guate en la prepa porque nunca entraba a clases y siempre estábamos llórale y llórale, ¿no? Pero algo importante en lo fiscal, muchachos, es lo que dijo el maestro Raúl, el artículo 5A, beneficios económicos razonablemente esperados. Eso el SAT no sabe ni cómo lo va a medir. Se va a volver muy subjetivo, pero esta norma te va a dar pauta para tener elementos de cómo genera flujo en el futuro. Si es suficiente para cubrir los activos, incluso yo me voy más allá. Hay ciertos activos que generan mantenimiento fuerte, billetudo, que se va a resultados que es deducible y empieza a cuestionar la autoridad. ¿Y cuál es el beneficio de esto? La NIF C15 te va a dar elementos para poder determinar en un panorama mayor que realmente hay un beneficio, porque incluso el 5A te dice, puede ser incluso proyectado, porque te puede agarrar el negocio a la mitad del camino y llega la revisión y empiezan a cuestionarte con datos contemporáneos de lo que ocurrió en el pasado, pero también de lo que puede ocurrir en el futuro. Esto puede ser una buena arma en contra del demonio, obviamente hay que estudiarla. Finanzas, negocios, Finanzas. lo contable, pues ya lo dijeron los maestros, es bien sencillito, no tiene mayor ciencia, es un registro, cargo y el abono. Pero lo importante es la cuantificación y obtener el beneficio que corresponde. Yo siempre les ponía en los cursos que doy, oye, marcas, porque también fue la tentación y sigue siendo la tentación, que yo no entiendo en estas alturas cómo tiene esta tentación. Vamos a crear una marca, un avalúo, lo aportamos al capital, tenemos un intangible, lo hacemos deducible y además financieramente tiene un beneficio porque no impacta resultados al tener una vida útil indefinida. Ya la hicimos por todos lados, chulada. Le digo, oye, eso el C15 te lo encuera rapidísimo. ¿Por qué? Sí. Porque tienes que hacer proyecciones de una marca. Una marca te debe generar un beneficio. La marca te debe generar un repunte en tus ventas, porque eso es lo que busca la marca, ¿no? Ya está posicionado el mercado, te va a hacer que entres en nuevos mercados, que vendas más, que tengas otros mercados adicionales al que tenías, incluso hasta salirte de tu esfera que mantienes. Si tus ventas se mantienen estables o van en picada, ¿dónde está la razón de negocios de un intangible? El C15 te va a decir no vale, o puede valer, pero, no puedo decir esa palabra. No vale, por lo tanto hay un castigo, y a la autoridad va a decir, con que hay un castigo de acuerdo a NIF. Entonces hay algo más de fondo. Acuérdate que la autoridad no va a decir con su checklist, ¿cumpliste con el C4? Sí, no, y entonces paga impuestos, nil. Se va a ir a la razón de cada norma, que es entender el negocio y sacar los efectos reales del negocio, que a veces se quedan sucumbidos ante lo jurídico, ante lo fiscal, ante lo legal, y la razón de negocio se pierde, se diluye. Bueno, tratan de diluirla, y eso es una realidad. Y este tema del C15 a mí me encanta porque ves, es una visión financiera, no hay más, muchachos. Es una visión financiera. Por eso es importante repasarlo. Y maestros, muchísimas gracias por su atención, por su apoyo. Espero contar en el futuro con ustedes dos, porque aquí de esto hay, y lo que hemos aprendido, caray. Y agradecidos por compartir su tiempo, que es muy valioso, sus conocimientos, que no cualquiera los comparte, y ya después William les hará llegar su cheque, ¿no? Porque William es el patrocinador de esta clase. Y esa sonrisota me encantó. Muchachos, antes de despedirnos, porque ya es noche y este abuelito tiene que hacer la meme, no sé si hay algún comentario, sugerencia, pueden abrir micrófonos, si gustan abrir cámaras, claro, si traen los pantalones puestos, porque luego ven senadoras que piden sus choninos, digo, para que pueden quedar ante la posteridad, porque vamos a pasar lista con una fotografía de los que amablemente compartieron la clase de hoy. Que veo muchos nombres conocidos, pero las caras no. Pues por lo menos, a mí siempre me ven la cara, y ya es momento de que yo les vea la cara. Pero bueno, muchachos, maestra Pili, perdón, amiga Pili, muchas gracias por compartir tu tiempo. Maestro Raúl, muchísimas gracias. Esta escuela nocturna es de todos los que estamos aquí y Dios mediante vamos a ir sumando poco a poco
más colaboradores, copiando a mi amigo Antonio, que no solo tiene ideas, se las voy a... Con gusto, maestro. La verdad que ha sido, yo siempre le digo que es un placer estudiar con usted. Para mí ha sido una experiencia bonita. Nunca había participado en una de sus clases. Así, si me puse nerviosa, una disculpa. La verdad que me encanta. Le comentaba a Raúl, es una manera de ponernos a estudiar más, de verdad. Y me encantó meterme de lleno en esta norma. Sí, me di cuenta de que los conocimientos de finanzas son los muy importantes para poder entender esta norma C15, me da mucho gusto, pero lo único que no me agrada, maestro, es que diga que está abuelito, porque pues también me hace abuelita y todavía no me hacen abuela, eso es un hecho, quiero que me hagan abuela, pero todavía no, entonces, si dice el maestro que es abuelito, me está diciendo abuelita porque tenemos la misma edad. Sí. Dicen que la edad se lleva en el corazón. ¿Ya No, es ve? que ¿Ya ve? el caparazón es el que tiene deterioro. ¿Ya ve, maestro? Es- Aparte está enojado porque sus pumitas, me no, debe una semita. no, esta temporada está del coco. Maestro Raúl, ¿algún comentario final? Pues agradecerle, maestro, ya sabe, eh, le comentaba de que tuvimos en la reunión de hoy, decían, y a poco ya no va a ser de forma normal la reunión. Y pues yo creo que también las clases, las enseñanzas, también ya nos vamos a ver nada más a través de aquí de la cámara, pero en cuanto nos recuperemos, estaremos ya sea que en Puebla comiéndonos una semita o tomándonos un mezcal aquí en Oaxaca, total es la misma distancia de aquí para allá que de allá para acá. Es correcto, Y mi estimado Raúl. los amigos, pues vaya que tiene audiencia, tiene seguidores, tiene ahí, bueno, un gran número de pupilos. Aprovechen los conocimientos del maestro, que como dice él, no siempre alguien está dispuesto a compartirlos, aun cuando nos regañe, aun cuando nos digan cierren la puerta o nos cierren la puerta, ¿no? Gracias, maestro. Y por Gracias, mi eso no estimado me Raúl. caso. ¿No, Muchachos, maestra? sí, es correcto. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden, recurso valioso, no renovable, pero yo soy convencido que más aprendo, entre más trato de compartirlo. Y creo que ustedes dos también lo comparten, ¿no? Y muchachos, recuerden, Escuela Nocturna de NIF, síganos en YouTube. Por cierto, la maestra Pili tiene un programa de radio en Sinergia Inteligente. Maestra, ¿en qué horario y qué día? Es el primer martes del mes a las 12 del día. Me quedan 2 programas más porque es a cargo de presidente y vicepresidente. Yo estoy por entregar el cargo el 31 de diciembre. Entonces, el próximo mes no tenemos todavía invitado, pero para cerrar, ya que el maestro Alfredo Vivar fue el padrino del programa, él abrió el programa en el ciclo que me tocó a mí empezar con la ingeniero Sol. Entonces él fue nuestro padrino y él va a ser el que cierre el ciclo, al menos el ciclo de mi parte, porque continúa el programa con los compañeros que asumen la presidencia y la vicepresidencia. Entonces en diciembre estará el maestro Vivar a las 12 del día, el primer martes de diciembre, y para el mes de noviembre a lo mejor el invitado es el contador Raúl, si es que nos acepta. Eso. Lo estoy comprometiendo. Ya en vivo. En vivo. Entonces, serían los 2 programas que me quedan de mí, pero continúo el programa porque es la hora del Colegio de Profesionales de la Contaduría. El día de hoy tuvimos como invitados al Seguro Social, quienes abordaron todos los trámites digitales que tienen actualmente y estuvo muy interesante el programa. Como decía el maestro Raúl, está en la normalidad, jóvenes, y aprovechen, ustedes tienen la ventaja de poder estudiar ahorita. De no tener estas plataformas, tendrían que estar tomando los cursos de manera presencial y nada más en transportarnos en distancia. Y si viven en una ciudad como la de nosotros, que hoy no se pudo entrar ni salir, las horas que nos llevábamos. Tuvimos el gusto de tener al maestro en una semana de la contaduría y ya le tocó también, creo que una presencial y una virtual.
pero para ir por el maestro al aeropuerto una vez tuvo que transportarse hasta en un mototaxi. Imaginen al maestro viajando en un mototaxi porque había bloqueos. Entonces, esta ventaja de que nos abre la tecnología, de verdad que la pandemia ha dejado cosas malas, pero también dentro de las cosas buenas ha sido esto, aprender más, poder comunicarnos, poder estudiar más a través de estos espacios que se abrieron y también de los costos que se bajaron en los cursos. Ahora podemos tomar el curso con un costo más bajo e inclusive compartirlo con nuestros compañeros viéndolos a través de la pantalla. No desaprovechen esta oportunidad, sigan al maestro. Yo soy una seguidora de él desde su primer curso que dio en vivo en la ciudad de Puebla. Me encanta esa forma de transmitir el conocimiento del maestro de la manera teórica a la manera práctica, porque él todo lo lleva al asiento, al registro, cómo impacta, y eso me encanta. Soy la seguidora fiel del maestro y no me gusta que me diga maestra. Yo a él sí, pero él a mí no. Ya me hace sentir viejo. Ah, que no somos viejos, perdón. No. Muchachos, Escuela Nocturna de Gracias. NIF, gracias por participar, NIFC 15. Si se perdieron de alguna clase, está en el canal de YouTube. El próximo martes regresamos a YouTube. Vamos a estar combinando, pero lo importante es que participen, porque entre más participen, no se van a ganar premios, pero lo van a pasar mejor. Que tengan una excelente noche. Dios mediante, nos volvemos a ver en la próxima semana. Que descansen, porque mañana sigue la chamba. Y yo tengo que ir a hacer CFDs. Bye. Buenas noches.